siempre es un gran enemigo de la economía. Estamos creyendo que el único enemigo de la economía es la inflación. No lo es. El gran enemigo de la economía es la recesión. Y los argentinos lo conocemos bastante bien como para que sigamos. Me parece que el gobierno está jugando a un riesgo desmesurado para mantener una ficción económica. Porque si el dólar estuviera en equilibrio, la demanda estaría satisfecha. Bueno, ahí tenemos una presentación por parte de Martín. La realidad que todo sistema que necesita ordenar la economía necesita contraer la economía. El tema que... No necesariamente. Sí. No necesariamente. Necesitas una contracción económica porque si no, si vos querés agarrar y expandir la economía, tenés que tener la capacidad productiva para hacerlo de entrada. Y Argentina no la ha tenido. No es así desde ningún punto de vista. Bueno, yo disiento. La mayoría de lo que te dicen los manuales básicos de economía, inclusive de economista que usted mismo defiende, es que te dice que tiene que contraer los liberales clásicos, vamos a decirlo así, los liberales clásicos. Sí, si usted, pero si es una buena escuela, esa no lo niego. No, pero yo no soy un liberal clásico, soy un socialdemócrata. Está bien, sí, un socialismo demócrata que en la Argentina no existe. No, socialismo demócrata no, socialdemocracia. No es socialismo lo mío. Bien, pero, a ver, me refiero, bueno, se lo rectifico, una socialdemocracia que en la Argentina... No, hay una mirada europea y nosotros no somos europeos. Cuando se intentó, las derechas y las izquierdas hicieron un pacto para tumbarlas. Pero más allá de eso, porque nos estamos yendo al ámbito de las ideas políticas, decir que primero se necesita una contracción económica para después empezar a despegar. Acá viene, que yo también lo he sostenido en esta mesa, señor, que en la segunda mitad del año el reclamo de la sociedad es que la economía vuelva a despegar. Entonces me parece que va a afianzar a Javier Milei, no en todos los distritos electorales, cuando distritos electorales me refiero mirando el mapa de la República Argentina en general. Se va a afianzar al gobierno, más allá que puede haber perdido un 2-3% de los votos por lo que ha pasado con Andis. La cuestión que Andis va a pasar, va a dejar de tener repercusión, pero sin embargo va a afectar un 2-3%. Pero estamos hablando de cosas distintas. No, pero a ver a lo que voy. Usted está preocupado por afianzar a Javier Milei, y yo estoy preocupado por que los argentinos puedan comer, vivir, curarse y educarse. Yo no estoy preocupado. No me importa a mí si Javier Milei a mí no me ponga sellos políticos porque... No, pero digo, afianzar a Javier Milei. No me importa Javier Milei. No me ponga sellos políticos porque yo lo que le estoy diciendo es que en función de esto que le dije a la economía, para ir cerrando la idea, en función de esto que le dije a la economía, es que yo creo que ahora el electorado, no tanto como esperaba el propio gobierno, lo van a afianzar en los votos, pero después ese mismo electorado que lo va a afianzar una gran parte, le va a exigir que la economía despegue. Yo lo que dije es que en todo manual básico de economía, los 2 primeros años, generalmente cuando se tiene que ordenar la economía, bajar la emisión pública, bajar el gasto y bajar la inflación, las economías se contraen. Pasa eso históricamente en el 90%. Salvo que tenga mucha capacidad productiva y no la tiene. Ahí voy. Después, salvo que tenga mucha capacidad productiva y no la tiene. Y no la tenía nuestro país. Vamos a lo que tenemos que hablar. Después, obviamente, la seguimos, porque son muy interesantes estos debates. Pero vamos a hablar con Jorge Monasterki, que es abogado penalista. Que primero, antes que todo, lo saludo. ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Ulises, de Círculo Político de día viernes. Ahí, bueno, nos agarraste en una de nuestras instancias de debate. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ulises, un placer saludarte a vos y a tus compañeros. Sí, vi ahí una acalorada discusión, como debe ser. Bueno, pero... Feliz día, Jorge. Exactamente. Feliz día del abogado para vos. Bueno, y los abogados les gusta debatir, ¿sí? Esa es una realidad. Están preparados para eso, se los ha formado para eso. Y bueno, y acá también festejando el día del abogado de nuestra parte, porque todos tenemos un allegado. Inclusive saludar a un compañero, Enrique Villalobos, que en este momento no se encuentra, que es abogado, y preguntarte... Primero, ¿qué es la ley del arrepentido? Y en la cuestión de Españolo, ¿cómo se podría aplicar? ¿Hay asidero para la misma? ¿No hay asidero? Bueno, lo primero que hay que decir
es que la figura del imputado colaborador, como en la norma se especifica, conocida como bien la presentaste vos, implica que la persona reconoce la comisión, es decir, haber participado y ser autor penalmente responsable de la comisión de un delito. Y tiene como objetivo ofrecerle a través de esta norma el beneficio de, para el caso que la persona dé lo que se llama un aporte que genere un esclarecimiento en la investigación, que siempre tiene que ser para gente involucrada superior al que declara, y que esa declaración sea realmente importante para llegar a una condena a una persona. Bueno, al momento de dictarse la condena se va a tener en cuenta para reducir su pena. Es una figura relativamente nueva, discutida por algunos, pero para determinados delitos es una forma de poder avanzar en investigaciones que si no son más complejas. Bien, y en función de eso, ¿cómo, a ver, si estuviera en el lugar de la defensa de Españolo, ¿cómo crees que se podría, cómo ellos están pensando que se podría plantear una estrategia en función de todo este contexto? ¿Cómo lo ves desde tu lugar como penalista? ¿Y qué herramientas reales tiene Españolo para poder llevarlo adelante? Bueno, realmente para dar un consejo a un cliente tiene que tener un conocimiento acabado de la causa y la participación de la persona en la comisión de un delito. Cuestión que hoy, más allá de algunos trascendidos... ¿Hola, Jorge? Hola. Ah, sí, se cortó 2 segundos. Sí, dale, que se cortó. Te comentaba, ¿me escuchás vos? Sí, te escuchamos. Bueno, te decía de que es muy complejo dar una recomendación o si uno no conoce acadamente si primero un cliente tiene participación o no en la comisión de un delito. En el caso que trascendió hasta ahora, se conocen los audios, pero no se conoce la veracidad de esos hechos, ni que esos audios sean reales en un todo, es decir, que no han sido editados. Entonces, es difícil dar una opinión porque no conocemos si tiene participación. Evidentemente que esta persona sí, al haber de alguna manera trascendido estas circunstancias, para el caso que sean ratificadas y que tenga algún tipo de participación, bueno, se lo pueden investigar por una participación en un delito, o mismo si esto no sería cierto también por el incumplimiento de deber de funcionario público, para que se investigue por no haber denunciado en el momento, si él tenía conocimiento en ejercicio de sus funciones, que existían hechos. A ver, estas son todas hipótesis que desconocemos, como también desconocemos si esto que habló tiene un asidero o no. Es decir, se recolectó un montón de pruebas sobre circunstancias que va a tener que ser evaluada para ver si alcanza para seguir a otra etapa y llamar a algún imputado de indagatoria o todavía no. Es decir, cuestión que desconocemos. Jorge, Martín te saluda. Cuando pensamos en la ley del arrepentido en la Argentina, todos tenemos una cierta desconfianza o frustración. Uno inmediatamente se remite a la causa Cuadernos, uno inmediatamente se remite a empresarios que dijeron, yo pagué coimas, yo aceité algunas licitaciones para quedarme con obras públicas, etcétera, Calcaterra, un montón de gente, ¿no? Y después resulta que con todo ese corpus probatorio las cosas no avanzaron. Después uno dijo, no, pero en realidad era plata para las campañas, y el tribunal que entendía dijo, no, fueron aportes de campaña, no fueron coimas. ¿Podemos vencer la desconfianza que se ha generado sobre esta herramienta, al menos en el sistema jurídico argentino? A ver, yo creo que las causas de corrupción tienen una complejidad significativa, pero por primera vez o en los últimos 20 años tenemos un movimiento en varios expedientes. Es decir, la condena firme conocida, la de Cristina Fernández de Kirchner, pero también la de otros funcionarios y otros empresarios en esas causas, y los próximos meses que habrá juicios en otros trámites, digo, los Sauces, Otesur. Causa Cuadernos empieza a fin de año, en el primer tramo del juicio. Independientemente de, como vos decís, algunos empresarios dijeron algunas circunstancias y después se desdijeron, la mayoría fueron elevados a juicio. Es un juicio que es complejísimo por la cantidad de imputados que existen, van a ser juicios muy largos, donde también
teníamos un sistema acusatorio que lo hablamos alguna vez con ustedes, que se iba a implementar en agosto y se suspendió para dentro de 3 meses más en lo que es Comodoro Pi, donde se juegan este tipo de delitos de corrupción, y en otras provincias donde han avanzado en esta normativa procesal ha dado buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay una evolución porque la sociedad pide evidentemente una respuesta. La Corte Suprema este año ha dado la resolución en el expediente dejando firme una causa contra la condena de Cristina, que realmente también podría haber mirado por otro lado y sin embargo no lo hizo. Digo, ¿es perfectible el sistema? Sí, es perfectible, y yo creo que vamos encaminados a un cambio que es el sistema acusatorio, que va a ser más ágil y que va a permitir que las causas se resuelvan en un proceso mucho más ágil, porque en jurisdicciones donde ya se implementa demostró eso, donde la falta de justicia no es una sensación de la gente. Una causa que tarda 15 años en elevarse a juicio o en investigarse o a llegar a una condena, la verdad que queda sabor un poco a poco. Entonces, estos cambios también van a ser un poco el vehículo para dar un poco más de certeza al imputado, que está en una incertidumbre, y a la misma sociedad. Yo Jorge, creo que... Sí. Sí, perdón, redonde, discúlpeme. No, digo que a veces las críticas al sistema que teníamos era razonable, pero hay una tendencia, un cambio de normas que van a permitir, como mismo la figura del imputado colaborador, conocida como arrepentido, es una figura relativamente nueva, pero yo creo que bien llevada, es una causa que permite en muchas causas dar certeza y claridad para esclarecer delitos que son complejos, porque son de muy difícil prueba si no hay una persona que aporta documentación que parte de este ecosistema. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel Gallardo lo saluda. Gracias, Daniel. Bien, Jorge, acá obviamente aplicar la ley 27.304 habría que ver si se acoge Diego Spagnuolo y por asesor y sus asesores jurídicos a la misma, pero en el caso de que sea así, y da un paso muy importante para que le den el ok los fiscales de la causa y el mismo juez Casanello, me parece que él va a tener que mandar al frente, porque así lo determina la 27.304, de que tiene que comprobar las cabezas de la organización del delito. Y esto apuntaría desde el presidente de la Nación, pasando por la hermana, que es la secretaria general de la presidencia, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al primo de él, Lule Menem, que también está involucrado. O sea, la gran pregunta es si dará ese paso, porque yo coincido con usted, este instrumento jurídico es muy importante y es muy saludable y es muy bueno, pero también coincido con mi colega Martín Gastañaga que han sucedido algunas cosas que le han hecho medio tambalear a este instrumento. ¿Cree que Diego Spagnuolo va a dar ese paso, y si lo dará a conocer para que le den el ok de reducir la pena? Primero, porque tenga que reconocer que el delito existió, Spagnuolo lo va a tener que reconocer, y segundo, para acogerse a la 27.304 va a tener que obviamente demostrarle al fiscal y al juez de la causa lo que le estoy afirmando, ¿no? Por eso digo, yo entiendo de que este instituto es válido, pero desconozco primero si este personaje se va a coger porque quizá que entiende que no cometió ningún delito, cuestión que yo desconozco, repito. Entonces, en un expediente como esto, de tanta trascendencia, en medio de una elección provincial y después nacional, también genera una precaución y un deber de cuidado hasta todos los que estamos involucrados, en el cual me incluyo. Digo, para que pueda aportar y pueda avanzar una causa, es decir, tendríamos que dar por válida que esa información que va a aportar, esas personas cometieron algún delito, y yo no sé si lo cometieron. Digo, nosotros lo único que tenemos trascendidos como público, de alguna manera, como mero observadores, es unos audios. Desconocemos el contexto, no hay nada que dé fe que esos audios son reales o lo que dice es cierto. Usted sabe que yo tengo la sensación de que si hay audios, hay video, y en cualquier momento va a salir algún video. No sé, tengo esa sensación. Puede ser, pero a mí la buena práctica, después de 25 años de ejercer la profesión, me llama a decir que ser cautos y prudentes en estas cuestiones
Después, sobre hechos concretos y objetivos, cada uno puede tener su lectura o su opinión. Pero acá la realidad es que no hay ningún otro indicio o prueba que hayamos conocido que haya otros implicados en la comisión de un delito. Sí se está, a través del Poder Ejecutivo, dicen que están haciendo una auditoría, que en algunos productos detectaron sobreprecios, pero eso, bueno, tendrá que ser materia de investigación también. Pero en otras causas, muchas veces ha pasado que se sale a decir mucho y en los expedientes hay poco. ¿Qué quiero decir con esto? No conocemos, como en otros casos donde debatimos activamente, los abogados, los periodistas, pero debatimos sobre pruebas que se filtran, se dan a conocer, que tienen trascendencia. En este caso no está pasando todavía. Lo único que se tomó trascendencia pública son diferentes audios y que la justicia tomó determinadas medidas procesales como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, de teléfonos móviles, pero no tenemos otro elemento que dé vinculación directa o que se dé a conocer. Puede ser que el fiscal o el juez las tenga y nosotros no tomamos conocimiento. Entonces, con lo que hay, obviamente que en cualquier impulso de una participación o acogerse a la figura del imputado colaborador, se sabe que para que sea hay que darles las explicaciones y las pruebas al fiscal, celebrar un acuerdo con la fiscalía, que la fiscalía después tiene que pasárselo al juzgado y el juzgado tiene que homologar ese acuerdo. Pero la realidad que pensar eso sería dar por cierto cuestiones que yo no tengo conocimiento hoy. Jorge, la verdad que clarísimo el panorama. Bueno, habrá que ver justamente cómo tanto la defensa y así la causa en sí misma se va desarrollando con respecto a todo lo que pueda acontecer con Españolo. Y obviamente te volveremos a consultar en el futuro, en la medida que vaya dando novedades justamente todo lo que ha sido esta causa y todo lo que se ha generado en función de la ANDE, la Agencia Nacional de Discapacidad, y que ojalá se pueda esclarecer al más corto plazo posible. Te agradezco, Jorge. Sin dudas, les mando un saludo.